Bienvenidos a nuestro círculo de actualidad jurídica y fiscal. Celebramos en la Cámara Alemana varios círculos de este tipo al año y hoy tenemos el tema Canal de Denuncias, nueva obligación para las empresas y su implantación. Yo soy Melanie Giert, soy la directora del Departamento Jurídico de la Cámara Alemana y tengo el placer de acompañarles hoy en este evento. El pasado 13 de marzo del 2023 entró en vigor la Ley 2 del 2023, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, o también llamado Ley Whistleblowers. Dicha norma establece una serie de obligaciones a las empresas de más de 50 empleados, entre las que destaca la implantación de un canal de denuncias interno. En caso de incumplimiento, las empresas podrían ser objeto de sanciones de hasta 1 millón de euros. Durante el evento, hay un cuadro de diálogo de preguntas. Podéis poner vuestras preguntas y los ponentes van a responderlos al final, dentro del tiempo que nos quedará. También recordaos que se grabará este vídeo y estará a vuestra disposición en nuestra página web. Pues tenemos el placer hoy de contar con el despacho Monedero Maya Abogados, que quiero presentar brevemente. Monedero Maya Abogados es un despacho internacional de tamaño medio en España con 35 abogados, rápido, ágil, dinámico y a la altura de los más grandes. Su fuera se presenta sobre todo en una marcada competencia intercultural y especialmente en relación con países de habla alemana. Cuentan con oficinas en Barcelona, Madrid y en Palma de Mallorca, desde donde asesoran y acompañan a empresas extranjeras en sus negocios en España. Os presento brevemente los ponentes. Está aquí hoy con nosotros Marta Arroyo Vázquez. Marta es licenciada en Derecho y está especializada en Derecho Procesal, Penal Económico e Insolvencia. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en despachos de abogados. También contamos con Rodrigo López Crespo. Rodrigo está especializado en propiedad industrial e intelectual y nuevas tecnologías. Cuenta con experiencia en asesoramiento legal y defensa. Además, tiene experiencia en el asesoramiento inicial de cara a obtener protección registral de activos intangibles, como en su defensa en caso de infracción y por parte de terceros en diversos sectores mercantiles y en procesos de negociación y elaboración de todo tipo de contratos. Y contamos con Daniel Bermejo. Daniel es licenciado en Química Cuántica, ha trabajado en varios sectores. Se unió al Startup Invest como director general en 2017 para apoyar la profesionalización del ecosistema suizo de startups. Fundó en 2017 Nodes, una boutique tecnológica suiza que ofrece estrategias y servicios de transformación digital. Y es fundador de donde está ahora de Trusty Reports. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cedo la palabra a los ponentes. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Melanie, por la presentación. Y aprovecho para hacer un pequeño apunte porque abrimos oficina en Lisboa también hace no mucho. Y nada, que también Portugal es un mercado importante para nosotros y que ojalá sea una oficina de la que abramos y luego también podamos abrir otros muchos países, ¿no? Sobre el tema que aquí nos ocupa hoy, sobre el canal de denuncias, como muy bien has dicho, el pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley /2/2023, protección de informantes, transponiendo en España una directiva europea conocida como whistleblowers o whistleblowing. A modo de anécdota,
España la ha traspuesto fuera de plazo, la teníamos que haber traspuesto el año pasado, pero a veces pues pasa estas cosas que vamos más lentos y no somos el único país que lo hemos traspuesto fuera de plazo. No digo nombres, pero lo hemos traspuesto fuera de plazo y Bruselas va a multar a España por este hecho. Esta ley y esta directiva, ¿de dónde sale? ¿Por qué? Todo esto nace un poco de la cultura de compliance, desde que se cambiara el Código Penal para introducir la responsabilidad penal de las empresas. Se entiende que dichas empresas, organismos públicos, tienen que tener una cierta conciencia y evitar conductas delictivas, ¿no? Entonces, en esa situación, en ese marco, se incluye esta ley en España. ¿Y cuál es su objetivo principal? Pues es proteger a aquellas personas que informen de infracciones, corrupción, delitos en el ámbito de la empresa y la administración pública. ¿Por qué? Porque se considera que esa colaboración ciudadana o esa colaboración de los propios empleados de la empresa puede ayudar a que reduzcamos el número de delitos que se cometen dentro del seno empresarial o dentro de las organizaciones públicas, ¿no? Al final también se ha visto que si se consigue esa cultura de cumplimiento normativo y la gente se conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene pues, el cumplir con las normas y evitar sanciones, ya no solo por evitar sanciones, sino por hacer las cosas bien, y hay esa conciencia que luego hace que los empleados denuncien las actuaciones incorrectas, puede ayudar mucho a la administración de justicia para que ese tipo de delitos pues, no queden impunes, ¿no? Y lleguen a conocimiento de las autoridades y se hagan las cosas bien, que es lo que al final todos pretendemos, ¿no? Dicha norma, entre otras cosas, lo que impone más importante es la implantación de un canal de denuncias interno, ¿no?, para estas irregularidades y al mismo tiempo que se proteja a esos denunciantes, esos informantes de represalias por parte del empresario, por parte de las administraciones públicas, ¿no? ¿Quiénes están obligados a tener un canal de denuncias interno? Pues las empresas de más de 50 empleados, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. A modo así un poco de comentario, hubo cuando se traspuso esta directiva y cuando se estuvo redactando esta directiva, ¿dónde se pone el foco, ¿no? O sea, 50 empleados, ¿por qué 50? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 75? ¿No? Al final se vio pues, que en un marco empresarial en el que nos movemos, pues a partir de 50 empleados ya pues, las empresas tienen una cierta capacidad de actuación y demás, y se puso ese límite, pero que bueno, nosotros consideramos que, por ejemplo, en el mercado español 50 empleados no son tantos, estamos hablando de pequeñas de pymes, pero más pequeñas empresas, que al final pues este tipo de canales de denuncia pues igual se podía haber abierto el abanico a empresas un poco más grandes y no de 50 empleados que al final están más pendientes de pagar las facturas y de trabajar y hacer bien las cosas que de delinquir, pero bueno, esto es una opinión así personal. Luego, ¿quién más está obligado a tener canal de denuncia interno? Pues empresas financieras, de seguridad, transporte, protección del medio ambiente, entidades y organismos públicos. Los municipios de menos de 10.000 habitantes pueden compartir ese canal de cara a tener así un poco más de eficiencia, porque al final esos municipios pequeños pues a veces no tienen esa capacidad económica o no tienen esa capacidad para tener este canal de denuncia, entonces lo pueden compartir con otros de la misma demarcación territorial. Y cosa importante, ¿qué plazos nos estamos moviendo? Pues los plazos apremian.
Esto lo quiero remarcar y dejar muy claro. Los plazos apremian. Las empresas de más de 249 empleados, administraciones y organismos públicos tenían que haber introducido este canal de denuncias interno antes del 13 de julio de 2023. Quien no lo haya hecho, lo veremos más adelante, pero puede hacer frente a sanciones y multas. Los municipios de más de 10.000 habitantes, organismos públicos, empresas estas que hemos dicho, entre 50 y 249 empleados, tienen hasta antes del 1 de diciembre de 2023. Ya va quedando menos con el verano de por medio. Esto es un tema importante, hay que hacerlo. Esto es obligatorio, repito, no es que, bueno, veremos a ver. No, o sea, esto es obligatorio, hay que hacerlo y puede haber sanciones. Las sanciones, que al final muchas veces, por nuestra experiencia, cuando se cumplen las normas es porque hay una sanción detrás, porque si no, muchas veces de motu propio no cumpliríamos, pero bueno, para eso se ponen las sanciones. Estamos hablando de entre 1.000 y 300.000 euros en caso de personas físicas y entre 100.000 y el millón de euros en caso de personas jurídicas. Estamos hablando de multas muy altas. Además, en caso de... No me puedo entretener mucho, pero se divide, hay 3 tipos de infracciones. Están las leves, graves, muy graves. Y en caso de infracciones muy graves, estas empresas que incumplan esta normativa pueden sufrir una sanción de no poder acceder a subvenciones, beneficios fiscales durante 4 años, ni contratar con el sector público en un plazo de 3 años. Estamos hablando de mucho tiempo y para ciertas empresas el sector público es uno de sus mayores contratistas, ¿no? Además, un tema muy importante respecto a las multas. Evidentemente, si lo que estamos potenciando con esta norma es que haya una conciencia de compliance y la gente, los empleados, cuando ven una conducta que no es correcta, pues denunciarla. Evidentemente, lo que tampoco quiere la norma es que esto se abra la caja de Pandora y que todo el mundo pueda denunciar de cualquier manera, sin ningún tipo de pruebas, cualquier tipo de hecho y decir, oye, pues por revanchismo, tipo este fulanito de tal, que es compañero mío, pues le denuncio porque está haciendo tal. No, esto no... Gracias a Dios por la norma, esto ha previsto que esto puede pasar. Entonces, para evitar que esto pase, se van a multar a quien denuncie falsamente. Es decir, quien denuncie de manera sabiendo que la información que está denunciando es falsa, pues va a tener pues una infracción muy grave y va a tener multas de entre 30.000 y 300.000 euros para personas físicas y entre 600.000 y 1 millón de euros para personas públicas. ¿Y quién va a revisar todo esto? Pues se ha creado una Autoridad Independiente de Protección al Informante, la AAI, siguiendo un poco el modelo de la Agencia de Protección de Datos. Es una autoridad independiente, como su nombre dice, y su principal cometido va a ser recibir y tramitar esas denuncias, garantizar la confidencialidad, el anonimato de los denunciantes, proteger a los denunciantes frente a posibles represalias del empresario, imponer las sanciones, elaborar recomendaciones y directrices. O sea, un poco, pues la Agencia de Protección de Datos, estamos más acostumbrados a verlo, pues va a ser una cosa un poco parecida. Y aquí como elemento importante y anecdótico, quiero decir que el régimen económico de esta autoridad independiente se va a nutrir de las multas y las sanciones que imponga. Esto es como la Agencia de Protección de Datos, o sea, esto es un tema serio. Cuantas más multas se impongan, más dinero tendrá esta autoridad para realizar sus funciones. Entonces, de esto se desprende que las personas que no cumplan, las empresas que no cumplan, las autoridades que no cumplan con esta normativa, van a ser sancionadas, porque al final, si esta autoridad independiente depende prácticamente de su actividad, el recibir dinero de las sanciones que imponga, blanco y en botella. Estas multas van a aparecer. Y ahora os quiero dejar con mi compañera Marta Arroyo, que os va a comentar en mayor detalle esta implantación del canal de denuncias desde una perspectiva legal más profunda. Y
y seguro que va a ser muy, muy interesante. Bueno. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta presentación e introducción. Bueno, yo como soy la penalista del despacho me voy a centrar un poco, aunque es verdad que lo voy a hacer así por encima porque la ley, porque no es una ley amplia, entra en analizar bastantes puntos, pero bueno, yo sí que es verdad que quiero dejar ahora en este acto una serie de pinceladas y de ideas. Entonces, en primer lugar, bueno, como ya sabemos, bueno, el compliance ya lleva años con nosotros, es con la responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, es verdad que, bueno, ya multinacionales, empresas del IBEX, pues ya cuentan pues, con sus protocolos de compliance y con sus canales de denuncias. Pues bueno, porque ya sabemos que tener todas estas herramientas es fundamental en el caso de que, bueno, de que esa mercantil, esa sociedad, esa empresa pueda ser investigada. Y bueno, podría servir el acreditar que se cuenta con ese programa de compliance, que el canal de denuncias, que el mismo se ha realizado una plantación adecuada y se ha supervisado el mismo, pues puede servir como eximente o como en caso de una eventual responsabilidad del mercantil. Entonces, bueno, esto lo que quiero decir es que hay muchas empresas que ya cuentan con, las empresas grandes que cuentan con estos canales de denuncias. ¿Qué ocurre? Que ahora con esta nueva normativa, esa obligación de contar con el canal de denuncias se ha impuesto a empresas más pequeñas y más medianas, que consideramos que son las que al final, a las que al final tienen que asumir este nuevo reto, pues que son las que carecen o las tienen, pero no cumplen con los requisitos que plantea la ley. Requisitos que, bueno, voy a analizar así también un poco por encima, pero bueno, sí que es importante saber que esta nueva obligación es una obligación que además, como ha explicado ya mi compañero Rodrigo, es aplicable, pues bueno, a partir del 1 de diciembre a todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Las que tienen más de 250 ya tienen que tener funcionando este canal de denuncias, cumpliendo con los requisitos de la ley. Lo que ocurre es que esta responsabilidad recae sobre los órganos de administración y los órganos de gobierno, que tienen que implantarlo y tienen que hacerlo según dice la ley, con una consulta previa a los representantes de los trabajadores. Entonces, es verdad que es una obligación que recae sobre la empresa. Es verdad que afecta en gran medida a aquellas personas, a los trabajadores con las que existe un vínculo laboral, pero es verdad que esta ley es muchísimo más amplia, o sea, su ámbito subjetivo, o el personal al que afecta, es decir, a las personas a las que se tiene que poner a disposición este canal de denuncias, abarca muchas más personas, abarca a aquellas personas que ni siquiera todavía tienen un vínculo laboral con la empresa, por ejemplo, becarios, voluntarios, también personas fuera de la propia empresa, pero que tienen una relación con la empresa, pues como pueden ser los clientes, los proveedores, incluso los accionistas, los miembros de los órganos de gobierno. Con lo cual, con esto quiero decir que es un canal muy amplio, que abarca pues eso, a un gran número de personas a las que hay que poner ese canal de denuncias a su disposición. Entonces, bueno, la ley habla de una serie de requisitos que, bueno, voy a dar así pinceladas, evidentemente, no da tiempo, pero bueno, lo importante es que es fundamental, lo que pretende la ley es garantizar la confidencialidad del denunciante o informante, porque bueno, la ley no lo llama canal de denuncias, sino que lo llama, la confidencialidad, que no he pasado las diapositivas. Bueno, en cuanto a los requisitos, la confidencialidad, como he dicho, es un requisito fundamental. Garantizar la confidencialidad ya no solo del informante a lo largo de todo el proceso de tramitación de la denuncia, también de las personas que se pudieran resultar afectadas por esa denuncia. La ley establece también unas distintas clases de denuncias, pues establece pues, la escrita, la verbal, la misma puede hacerse también de manera pues por vídeo, o sea, amplía el abanico de formas en las que se puede interponer esa denuncia. Y lo que sí que la ley insiste mucho es que esas denuncias no pueden quedarse en ese buzón, sino que tienen que ser tramitadas de manera efectiva.
Ya veremos cómo, establece unos medios, pues crea un responsable del sistema. Pero bueno, otro de los puntos esenciales que dice la ley es que este sistema, este canal de denuncias debe ser independiente de todos los demás. Debe ser independiente sobre todo porque tiene que contener unos requisitos y porque abarca, tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio, por ejemplo, los canales tradicionales dentro de la empresa. Entonces se activan unos mecanismos concretos de garantías siempre y cuando veamos que esas denuncias interpuestas entran dentro del marco material de la ley. Entonces, una de las cosas que establece la ley y que lo hace precisamente para garantizar que este canal de denuncias y que las denuncias sean tramitadas correctamente es crear un responsable del sistema. Este es precisamente el punto que más debate está originando y que más consultas, recibimos, y es quién debe ser ese responsable del sistema. Entonces, bueno, en las empresas de un tamaño considerable, pues bueno, sabemos que la persona más indicada es el compliance officer, pero es verdad que en las empresas con un tamaño más pequeño se establece por la ley que debe ser una persona con un cargo directivo. ¿Qué ocurre? Que bueno, existen empresas donde no es necesario, es establecido que ya hay una cierta... estamos todos más o menos de acuerdo en que no es necesario que sea un alto... que tenga un contrato de alta dirección, pero sí debe ser una persona con capacidad de decisión. La ley establece que esta persona que es responsable del sistema debe ser una persona dentro del mercantil de la sociedad, porque es verdad que veremos que el canal de denuncias y sus funciones se pueden externalizar, pero el responsable del sistema debe estar dentro de la propia empresa. Y debe ser una persona física, aunque también se permite que sea un órgano colegiado, pero dentro de ese órgano colegiado deberá estar identificada una persona física. El responsable del sistema, además, se establece que tanto su nombramiento como su cese deben de ser comunicados a la autoridad independiente que ha comentado antes Rodrigo, que es quien se va a encargar de vigilar el cumplimiento de esta normativa. También bueno, debe ser una persona que esté designada por el órgano de gobierno, por el órgano de administración. Y debe ser una persona, esta es una de las preguntas que nos surgen muchas veces, pues dentro de un grupo de empresas, cuando la matriz está en el extranjero y ya existen filiales o sucursales en España, debe ser una persona que, como la ley se basa en el principio de territorialidad, debe ser una persona que se encuentre físicamente en España. Con lo cual, bueno, esta figura responsable del sistema, que es una novedad, más o menos sí que ha quedado completada. La ley establece también que deberá de establecerse y desarrollarse una política y una estrategia basada en una serie de principios generales que establece la ley y que además es necesario que esta política se le dé publicidad dentro de la empresa. Establece un procedimiento de gestión, lo hace a través de un contenido mínimo que voy a explicar brevemente a continuación, pero bueno, sienta unas bases, da unos puntos y unos pasos en los que bueno, las empresas pues deberán de ajustarse al mismo para poder cumplir con la ley. Establece también unas garantías de protección que se activarán en el momento en el que esa denuncia se analice y se concluya que pues esa denuncia está incluida dentro del ámbito de protección de esta ley. Entonces se activarán esas garantías que luego a continuación comentaré también. Y bueno, lo que hemos dicho y lo que estamos viendo un poco en aquellas pequeñas y más medianas empresas, pues que este servicio de canal de denuncias se está externalizando. Porque es posible, y así nos contempla la ley, esa gestión por el tercero. Entonces, bueno, ahí es donde entra luego a continuación nuestro panelista Daniel, de Bermejo de Trusty, que son pues, aquellos proveedores de servicios que nos permiten cumplir con la ley a efectos de, pues eso, de la creación de ese canal de denuncias, de su implantación. Es verdad que entendemos nosotros como juristas que deberá ir acompañado también de un cierto asesoramiento jurídico que bueno, que a continuación expondré. Se establece también que un procedimiento en el que se debe garantizar tanto la presentación como la tramitación de todas esas denuncias. Y bueno, una de las cosas más importantes, bueno, como se pretende evitar, pues que ya sabemos que España es uno de los países además en los que hay una mayor reticencia
a la comunicación de las denuncias, por lo menos en el seno de las empresas. Estamos muy por debajo de Europa. Entendemos que es un poco derivado de la cultura que hay en España, pues, pues al chivato, sobre todo también muchas veces por el temor a las represalias. Entonces, el régimen sancionador que prevé la ley lo hace precisamente para evitar esas represalias. Entonces, siempre que se pueda aprobar represalias sobre aquellas personas que hayan denunciado hechos, evidentemente. Entonces, se refiere a, pues bueno, hace una numeración de aquellas actuaciones que evidentemente habrá que corroborar que están relacionadas con esa denuncia. Entonces se entenderá que todo despido, toda terminación laboral, todo despido, toda, pues bueno, si las evaluaciones de desempeño pudieran ser negativas, el impedimento a formación, la modificación de las condiciones, siempre y cuando evidentemente todo esto no esté justificado. Entonces se crea un régimen sancionador para evitar que las mercantiles puedan realizarse represalias sobre los trabajadores. Y bueno, voy a hacer un breve repaso al contenido mínimo que establece la ley, porque sí que es verdad que establece un procedimiento. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que hace es señala que habrá que crear un código ético y deberá existir un canal de denuncias. Además, establece que esto deberá hacerse de manera clara y deberá estar disponible para todos los trabajadores. De hecho, dice que en todas aquellas mercantiles, empresas que tengan una página web, la página de inicio, de manera diferenciada y donde sea fácil de distinguir, deberá de permitir el acceso a ese canal de denuncias. Es decir, que pretende dar visibilidad y habrá que darle publicidad pues, tanto a ese código de ético como a ese canal de denuncias que deberá estar disponible, como insisto, no solo a los trabajadores, sino a todas aquellas personas que están dentro de la ley y que mantienen relaciones con la empresa, clientes, proveedores, etc. Entonces, una de las cosas que sí que dice la ley, como ya anuncié antes, es la posibilidad de externalizar estos servicios. Y el responsable del sistema también será el responsable, es verdad que podrá externalizar las funciones, pero finalmente será la persona responsable del funcionamiento de ese canal de denuncias. Entonces, bueno, a continuación lo que se deberá de hacer una vez que se recibe esa denuncia se deberá recepcionar. Habrá que tener en cuenta que la ley prevé que podrán ser de manera escrita, de manera verbal. Luego ya Daniel explicará cómo funciona pues la aplicación, porque existen distintas fórmulas, pues bueno, ya lo hará él y entrará más en detalle, pero bueno, la ley sí que dice que de manera escrita o verbal, podrá ser anónima, podrá ser el denunciante o informante, podrá ser identificado, podrá pedir en el plazo de 7 días una reunión presencial para hacer esta denuncia. Y bueno, lo que habrá que hacer a continuación, el responsable del sistema deberá de generar un número de registro y comenzar a aplicar todas aquellas medidas de protección de datos, seguridad de datos, etc. Porque además en el plazo máximo de 7 días tiene que generar una recepción de esa denuncia. Entonces esa recepción deberá de hacerse, si en el caso de que esté anónima, pues podrá hacerse a través de vía web, en el que se recibirá pues, ese número de registro con el formulario que contemple todos los campos que hayan sido rellenados. En el caso de que no sea anónima y sea identificado denunciante, pues podrá hacerse de esta misma forma o a través de un simple correo. ¿Qué ocurre? Cuando llega esa denuncia al responsable del sistema, pues que habrá que hacer un análisis de la denuncia. Habrá que ver, y aquí es donde se deberá diferenciar, porque lo que se está viendo es que este canal de denuncias, en el poquito tiempo que lleva funcionando, pues está recibiendo más comunicaciones que entran dentro del ámbito laboral y no tanto dentro de la empresa. Bueno, sabemos que es para evitar la corrupción, bueno, ciertos hechos. Entonces, habrá que distinguir aquellas cuestiones que sean meramente laborales y que no estén incluidas dentro de la protección de esta ley, porque si están incluidas dentro de esta ley, directamente se aplicarán esas garantías que hemos dicho sobre el informante, pero también sobre el denunciado, porque tendrá derecho a su presunción de inocencia, a su derecho de defensa y acceso al expediente.
Entonces, en este proceso será posible la comunicación con el informante. Y bueno, y aquí es un punto muy discutido, que es la ley, aunque así lo dice, entre los penalistas no está del todo claro, que es que en el caso de que se detecten la existencia de posibles indicios de hechos ilícitos, pues entonces habrá de comunicarse directamente al Ministerio Fiscal estos hechos. Si tiene que ver con delitos fiscales dentro de la Unión Europea, pues la Fiscalía de la Unión Europea. Entonces, bueno, lo que se hace a continuación, pues analizados estos hechos, la empresa pues comenzará a realizar una investigación interna, donde deberá de protegerse, pues como hemos dicho, el anonimato del informante, las garantías de los afectados por esta denuncia. Y entonces, realizada esa investigación, se determina si existe infracción o no existe infracción. En el caso de que se observe que existe una infracción, pues evidentemente se tomarán las sanciones correspondientes y se tomarán las medidas para evitar que esos hechos pudieran volverse a repetir. Y bueno, esta investigación interna puede llegar a derivar en una investigación policial o judicial. Y en ese caso, entonces, la empresa deberá monitorizar esa investigación que se esté llevando a cabo. Lo que establece la ley son unos plazos que a mi juicio son bastante ambiciosos, porque dice que desde la apertura, desde que se presenta esa denuncia hasta que se termina el proceso, deberán de no transcurrir más de 3 meses. Es verdad que luego prevé que esos 3 meses puedan ser ampliables a 3 más, pero únicamente en casos excepcionales. Pero bueno, lo que sí establece la ley es que transcurridos, por ejemplo, bueno, establece una serie de supuestos que me trae, pero bueno, si transcurridos 3 meses desde que se presentó la denuncia sin que se hubiera iniciado ninguna investigación, en ese caso entonces se deberá proceder a la supresión de todos los datos personales, sin perjuicio de las consecuencias que puede tener el no haber tramitado esa denuncia correspondientemente. Pero bueno, en cuanto a los datos, ese es el tratamiento que se les debe dar. Y luego crea un libro registro en el que se establece pues, que bueno, se deberán de incluir todas las denuncias que se hayan recibido, la investigación y el tratamiento que éstas hayan recibido, y se deberá de fijar la fecha y la persona que ha concluido el expediente. Y este es un registro confidencial al que solo se podrá acceder en el caso de que exista un procedimiento judicial que permita el acceso. Y bueno, como he dicho, en cuanto al ámbito personal creo que ha quedado claro. En cuanto al ámbito material, pues bueno, la ley no establece en este caso numerosos clausos, que por eso de ahí yo creo que la intervención de los abogados es muy importante a la hora de definir qué entra y qué no entra dentro de la protección del ámbito de esta ley. Entonces, no hace números clausos, sí que dice que deberán de denunciarse todas aquellas infracciones administrativas de derecho de la Unión Europea que sean graves y muy graves, sin perjuicio de aquellas que supongan un quebrantamiento económico para la hacienda pública o la seguridad social. Entonces, bueno, vemos que aparte del ámbito penal, pues también estarían incluidas pues, aquellas infracciones sociales más graves en el ámbito social. Pero bueno, simplemente tanto la directiva como la ley contemplan una serie de delitos, de hechos que podrían estar incluidos dentro de la ley, que voy a anunciar muy brevemente porque creo que no voy muy bien tiempo. Entre ellos se establece que van a ser las alteraciones del mercado, el blanqueo, todas las situaciones relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, también las vulneraciones referidas a la seguridad de los productos y de la conformidad, también las vulneraciones de las normas sobre la comercialización, uso de productos sensibles y peligrosos, medio ambiente y clima, desarrollo sostenible, gestión de residuos, que en este caso hay que tener en cuenta que en muchas de estos sectores ya tienen sus propias normas específicas, entonces los canales de denuncias que pudieran existir ya van a ser un complemento de lo que ya existe. Y bueno, también sanidad pública, bienestar animal y bueno, salud pública y protección de los consumidores. Y bueno, sin más dilación voy a dar paso a mi compañero Daniel Bermejo, es el siguiente panelista y nos va a explicar cómo funciona este canal de denuncias una vez implantado en las empresas que queden obligadas a él. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta. Gracias, Rodrigo. Y bueno, pues en primer lugar también, por supuesto, gracias a la Cámara de Comercio alemana, Herzlichen Dank für die Einladung. Y por supuesto a Monereo, ¿no? A Monereo que al fin y al cabo es el que nos ha invitado aquí, ¿no? A continuación lo que voy a hacer, voy a intentar, para ceñirnos un poco a los tiempos, porque tenemos poco, me parece, son 1:38, voy a hacer una breve presentación de Trustee y del producto, y sí que me gustaría dejar algo de tiempo pues, para hacer preguntas y respuestas, porque me parece que hay bastante interés sobre el tema y creo que es mucho mejor hacerlo interactivo. En cuanto a Trustee, pues Trustee es una empresa que se ha fundado recientemente, pero que recoge el canal de denuncias de otra empresa anterior que llevaba implantado desde 2016 principalmente para grandes corporaciones. De hecho, los fundadores de Trustee, entre los cuales me encuentro, pues vienen del mundo del compliance. Uno de ellos es el antiguo Chief Compliance Officer de Novartis, otro es un abogado experto en fraude, etcétera, etcétera. Entonces, la aplicación o nuestra herramienta de software se ha formado pues, con ese profundo conocimiento del mundo del compliance y del derecho, y con la experiencia que traemos varios de nosotros en el mundo del software y de las startups, ¿no? Cuando lanzamos la empresa a principios del año 2022, la lanzamos con un propósito. El propósito básicamente era, pues, oye, mira, a raíz de esta nueva directiva que había sido aprobada por la Unión Europea a finales de 2019, lo que vimos es que había un impacto importante en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas ya tienen este tipo de sistemas, no es algo nuevo, es algo que, pues sobre todo las grandes multinacionales lo tienen implantado a nivel internacional, pero claro, cuando vas a una empresa de 50 empleados y le dices que tienes que gastar tanto para cumplir con una normativa de este tipo, pues obviamente pues el impacto financiero es importante. Entonces, lo que hicimos fue lanzar el producto en un modelo freemium, que empieza, pues, oye, lo más básico para que tú cumplas con la ley es gratuito, y a partir de ahí, pues si quieres o necesitas diferentes funcionalidades, pues puedes ir subiendo en el tipo de producto que tienes. Desde entonces, desde que fundamos la empresa, tenemos a más de 1.000 pequeñas y medianas organizaciones y grandes empresas también en toda Europa, por supuesto, pero más allá en 86 países, y la aplicación está ahora mismo traducida en 15 idiomas. Vamos, la integración de nuevos idiomas es cuestión de horas y no de semanas, con lo cual, en el caso de que hubiera alguna necesidad para traducir esto al Swahili, pues se hace, no hay problema. Pero en principio, con los 15 idiomas que hay implementados, cubrimos con creces nuestros 86 países. Bueno, vamos a ir al tema, porque creo que lo importante, y muchas gracias Rodrigo y Marta por describir lo que la ley dicta que es obligatorio, y nosotros desde el punto de vista tecnológico lo que vamos a aportar es una solución que garantice que la normativa se va a cumplir, ¿vale? Para ello, pues hemos hecho una lista aquí de cosas que nosotros podemos esperar de un canal de denuncia, ¿no? En primer lugar, por supuesto, es garantizar la seguridad de la aplicación para que los datos no puedan ser robados o puedan ser hackeados, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. Por otro lado, la confidencialidad, mantener la confidencialidad de los datos para que los denunciantes, y no solo los denunciantes, sino las propias empresas, pues puedan cumplir, entre otras, con la ley de protección de datos. Y, por supuesto, una cosa nueva que aparece en la ley es el tema del anonimato. Nosotros tenemos que ser capaces de darle al denunciante o al potencial denunciante la opción de que pueda ser anónimo, que decida no revelar su identidad. Y eso significa que no va a tener la opción de, por ejemplo, poner un correo electrónico o por ejemplo, registrar su IP o dar su nombre, ¿no? Obviamente. Y esto hace pues, que se añada una capa de complejidad a la hora de mantener ese diálogo que tiene que ser llevado a partir de una vez que la denuncia se realiza. Entonces, otra cosa que podemos esperar de un canal de denuncias, por supuesto, es cierto nivel de personalización para que la empresa pues pueda, obviamente, cumplir pues, con sus
logotipos, que tenga sus logotipos, que pueda cumplir con sus pues, políticas de cómo denunciar, etcétera, etcétera. El control de acceso es una de las cosas más importantes. No cualquier persona puede entrar al sistema. Hay que controlar y asignar roles pues, para que un potencial denunciado no pueda tener acceso a los informes del denunciante, etcétera, etcétera. El sistema tiene que dar la posibilidad de adjuntar pruebas y documentos, pues archivos de audio, o de vídeo, o textos, o cartas, o correos, etcétera, etcétera. Tiene que establecer una comunicación permanente con el denunciante y además ser capaz, para precisamente cumplir con esas fechas que estábamos comentando antes sobre pues los tiempos en los que hay que contestar al denunciante, pues dar un seguimiento eficaz de las denuncias. Y para esto, bueno, pues vamos a ver cómo, os voy a enseñar ahora cómo Trusty pues cumple con esta normativa y de una forma lo más rápido posible para que nos dé tiempo a esas preguntas, pues bueno, pues podamos dar respuesta a todo esto, a estos requerimientos. En primer lugar, nuestros servidores están alojados en Alemania. Siguen todos los criterios de seguridad de la certificación, con la certificación ISO 27001. Utilizamos técnicas de encriptación pues de las más potentes en el mercado y, por supuesto, toda nuestra implementación es conforme a la normativa europea y también a la Ley Española de Informantes y, por supuesto, a la Ley de Protección de Datos, como es de obligado cumplimiento. El canal de denuncias tiene dos componentes, ¿vale? En principio, un primer componente sería el acceso a los denunciantes, el punto de acceso para que cualquier persona relacionada con la organización pueda poner una denuncia y, por otra parte, un panel donde gestionar la denuncia. Ambos tienen que ser seguros, ambos tienen que ser encriptados, etc. Nuestra aplicación está disponible en cualquier plataforma, con lo cual se puede acceder desde cualquier dispositivo. Os voy a listar un poco lo que tenemos como posibilidades ahora como opciones en nuestro panel de control. Cuando un denunciante accede, lo primero que va a recibir la empresa va a ser, por nuestra parte, un link único para que ellos puedan poner, como decía antes Marta, en su página web y que cualquier persona relacionada con la empresa pueda acceder a ese link para hacer la denuncia correspondiente. Ese link único se genera en cuestión de segundos una vez que el cliente, cualquier organización, pues quiere darse de alta con nosotros, ¿verdad? Cuando una persona, un potencial denunciante, accede a ese link, lo que va a ver es una serie de textos y de opciones que le van a permitir, pues por una parte, por supuesto, crear la denuncia, pero también puede hacer una pregunta al responsable del sistema, pues para que antes de hacer la denuncia pues pueda ver si realmente tiene sentido hacerla o no. Hay por supuesto, un inbox, que es lo más importante para hacer seguimiento, y a partir de aquí pues vienen todas las funcionalidades que os voy a relatar ahora. Lo siguiente sería la personalización. Para cualquier organización, pues este tema es importante. Entonces, con nuestra aplicación, pues nosotros permitimos que puedas tener tu logo, que puedas cambiar los botones, los textos, por supuesto, e incluso la secuencia, ¿no? La secuencia de este flujo, de la secuencia en la que los potenciales denunciantes van a ir gestionando o realizando esa denuncia. ¿De acuerdo? La aplicación está, como decía, en múltiples idiomas, ahora mismo 15 idiomas, pero la integración de nuevos formatos pues, es absolutamente trivial. Durante todo este proceso nosotros no registramos la IP del usuario. De hecho, en el proceso que utiliza o que sigue un potencial denunciante, en el cual tiene que meter su nombre, la posición, el nombre de la persona sospechosa, tiene que describir con sus propias palabras pues, cuál es el tipo de denuncia, cuáles son los hechos que han acontecido, si hay gente involucrada. Durante todo ese proceso nosotros registramos todos los campos, pero no se registran metadatos. ¿Qué son los metadatos? Pues los metadatos son datos adjuntos a, por ejemplo, un archivo de audio o de vídeo que describe de qué dispositivo ha salido esa foto en concreto o en qué fecha se ha tomado esa foto. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de metadatos son eliminados durante el proceso de denuncia, ¿vale? Para precisamente garantizar la confidencialidad, la seguridad y el anonimato del potencial denunciante. Cuando vamos al tema del anonimato, lo que la ley dicta es que hay que darle
una opción para que el denunciante decida si quiere o no ser anónimo. Entonces, nosotros en este flujo de denuncia lo que hacemos es efectivamente presentar una opción para que el propio denunciante pueda decir si quiere ser público o no público, quiere decir si quiere revelar su nombre o no. Y esto además lo puede cambiar una vez vaya adelantándose el proceso de la denuncia. Si llega un momento en el que dice, oye, ahora quiero revelar mi nombre, ahora no me importa, bueno, pues en cualquier momento lo puede hacer, ¿verdad? Lo que nosotros generamos una vez que el informe de denuncia se ha creado con estos datos es una cuenta de usuario, una cuenta para el denunciante. Un link para que pueda acceder con un nombre de usuario y una contraseña que son únicos para él y que él puede utilizar para acceder a las actualizaciones de esa denuncia y poder ver el progreso, ¿verdad? En esta pantalla lo que vemos ahora mismo es la generación del informe y cómo, bueno, pues desde un punto de vista muy sencillo, pues puede observar pues, cuál es el proceso, ¿no? Decir, oye, pues mira, el informe fue generado el 21 de noviembre, puede añadir comentarios adicionales, puede adjuntar documentos adicionales que vayan surgiendo durante todo el proceso y en este sitio también va a recibir pues, las comunicaciones anónimas o las comunicaciones que reciba de la empresa denunciada. En cuanto a la gestión de denuncias, ya pasamos al otro componente. O sea, esto sería todo lo correspondiente con el punto de vista del denunciante. En cualquier momento puede utilizar ese link, ese nombre de usuario y esa contraseña para acceder al estado de su denuncia. Y por otra parte, tenemos la parte de la gestión, la parte donde vosotros, como empresa, pues tenéis que gestionar este tipo de denuncias siguiendo las pautas normales, pues que nos dicta la normativa. Lo que veis aquí es un pantallazo del panel de control. El panel de control que utilizaríais vosotros como administrador para ver los informes, ¿no? En primer lugar, pues mira, pues veis aquí un montón de informes que se han generado. Una cosa interesante que se ve son varias organizaciones. Tú puedes tener una organización con varias subsidiarias y puedes tener acceso aquí a todas las subsidiarias o solamente a la tuya. El sistema es lo suficientemente flexible para crear o bien entidades independientes o bien una que genere todas o sea, que englobe a todas o bueno, pues como se desee o como se necesite, ¿no? En este caso. Y también la asignación de roles va siguiendo estas pautas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien envía un informe de denuncia, lo que tú vas a ver aquí es pues mira, aquí hay un nuevo informe, el cuándo ha entrado, el cuándo se ha generado el último cambio. El feedback queue, este es un tema importante porque, como decía Marta, a los 7 días, antes de los 7 días, la ley dicta que el denunciante tiene que haber recibido una consulta. Por lo tanto, esta es una buena manera de entender, de saber cuál es el estado real, ¿no? Más cosas que puedes hacer en el panel de control, bueno, pues obviamente ver el resumen de los casos. Puedes hacer entradas manuales de informe que, por ejemplo, has recibido de forma verbal. Alguien te ha transmitido una denuncia y tú, como responsable del sistema, puedes ir aquí, entrar en el informe y gestionar o crear esa denuncia y darle seguimiento. Y, por supuesto, también puedes exportar datos. Pues en el caso de que haya una auditoría, pues puedes realizar esta exportación de datos y también puedes hacer una búsqueda selectiva. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que hay casos que están relacionados unos con otros. Entonces, si tú estás recibiendo una nueva denuncia y recuerdas que hubo otro caso, pues siempre puedes hacer esa búsqueda y hacer un link entre los dos casos, ¿verdad? Bueno, más funcionalidades. Lo que vemos aquí es una vez que ya ha sido a uno de los informes que se han abierto, imagínate, ¿no? Pues vamos aquí a este primer informe que tenemos aquí, el 2214, y yo me voy aquí, lo que veo es, en mi pantalla, como gestor, como administrador, lo que veo es, a la parte de la izquierda, veo todo lo que es el procesamiento de los informes. Y en la parte de la derecha veo el informe en sí, la denuncia. La denuncia que se ha reportado, quién la ha reportado o no quién la ha reportado, cuándo se ha reportado, el tipo de denuncia que es, qué organización la ha recibido, si el denunciante quiere revelar su identidad o no. Y en la parte de la izquierda lo que vamos a ver es, pues, por ejemplo, quién es el dueño del caso, a quién le podemos asignar, si hay un conflicto de intereses con cualquier empleado o incluso con los que gestiona la denuncia en estos momentos, pues aquí tú podrías ir a conflicto de intereses, editar y decir qué persona de la organización no puede tener acceso a o de la organización, quiero decir, de los administradores de la aplicación, no puede tener acceso a este panel o a esta denuncia en concreto porque hay un conflicto, ¿verdad?
Aquí puedes cambiar el estado también, pues oye, pues desde que se ha recibido hasta que empieza la investigación, o pues obviamente el estado va a ser reportado en el panel al denunciante. El denunciante, cuando acceda y tú has cambiado el estado, él lo va a ver también, con lo cual ese sería el recibo, el acuse de recibo que estábamos hablando antes, que estaba comentando antes Marta, etcétera, etcétera. Más cosas que podemos hacer en el panel, en la gestión de las denuncias, en el panel. Bueno, más allá de todo lo básico, que es lo que habéis visto, pues hay mucho más que va muy por encima de lo que solicita la ley. Por ejemplo, la creación de notas y notificaciones, pues para ti y para todos los potenciales involucrados en este caso, ¿no? Si hay alguien en concreto que es el gestor de esta denuncia en concreto, pues puedes asignar aquí pues un recordatorio pues para que tal fecha pues esta persona responda, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un registro de auditoría, que esto es importante porque, como comentaban antes Rodrigo, está el tema de la autoridad independiente, y esta autoridad te puede pedir un informe de auditoría y decir, oye, mándame los casos que tienes o que te hayan llegado, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta aplicación los casos se quedan grabados, pero siempre teniendo en cuenta que hay que dar cumplimiento a la otra norma, que es la Ley de la Protección de Datos, con lo cual a los 5 años esta información será eliminada y a partir de este momento todos los datos relacionados con la denuncia no estarán, pero sí que queda un registro de que hubo una denuncia a tal fecha generada en el sistema. Y eso será pues sin ningún tipo de datos adjuntos, que serían los que van a dar bueno, pues el cumplimiento, o los que le van a dar a la agencia independiente ese cumplimiento de la norma, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, pues tenemos, por supuesto, un diálogo con el denunciante, y lo que hemos hecho ha sido añadir una herramienta de traducción, ¿no? Y bueno, pues aquí puedes escribir lo que quieras en esta parte de la derecha, lo que quieras hablar o lo que quieras comentar. Oye, pues necesito más información, y en el caso de que, bueno, esto es un extra que le hemos añadido, bueno, pues si lo tienes en varios idiomas, la herramienta lo puede traducir automáticamente. Y por supuesto, un tema muy importante es la gestión de los archivos, pues esos vídeos, esas audios, etcétera, etcétera, que se van subiendo, que se van adjuntando, pues que queden registrados de forma, bueno, pues segura. Y por último, os quería mostrar aquí, porque tampoco tenemos mucho más tiempo, de hecho poco, os quería mostrar la gestión de los usuarios, ¿no? Es muy importante que el administrador de la solución tenga esta herramienta de asignación de roles. ¿Quién puede hacer qué dentro de la aplicación? Pues si hay una organización con diferentes suborganizaciones, pues podrá o tendrá que asignar a un responsable por cada una de esas cuentas, o si es el compliance officer el que lo tiene que hacer, pues asignarle ciertos roles. Bueno, en principio puedes hacer cambios en el frontend, puedes hacer los cambios en el aviso legal que aparece al principio en el sistema, etcétera, etcétera. Yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Informados de los eventos de la Cámara, que en nuestra página web podéis encontrar eventos, de los cuales los próximos son un Afterwork que tenemos en el 14 de septiembre y el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, el 19 de septiembre. Y bueno, muchos más que si os interesa podéis ver en la página web. Y muchas gracias a los participantes que han estado aquí hoy con nosotros también. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, un placer. Un placer, igualmente. Buen día.